entendido la declaración y el documento que ha emitido la Defensoría del Pueblo y las declaraciones de prensa que ha hecho el doctor Walter Gutiérrez. Algunos han dicho inclusive que está politizado, pero no es tan... la gente que hay que explicarle cómo toma esas decisiones la Defensoría del Pueblo, a base de qué criterios. Se está hablando de los famosos estándares en materia de libertad de expresión, pero eso no se hace porque se le ocurre al doctor Gutiérrez, sino que hay documentos, hay protocolos, hay sistemas y hay tratados de los que el Perú forma parte, que dan sustento a todo lo que está diciendo la Defensoría del Pueblo. El doctor Abraham García es adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría. Abraham, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Muy buenas tardes, señor Salcedo. Gusto escucharle. Gracias, señor doctor. Cuéntenos, por favor. Abogado nomás, señor Salcedo. Abogado nomás usted, ya, correcto. Gracias, Abraham. Muy bien, gracias por la... Bueno, acá doctoramos a todo el mundo, como tú sabes, ¿no? Sí, y en términos de transparencia y de información adecuada, quiero hacerle la corrección. Es verdad, totalmente. Abogado, magíster en Derecho Constitucional, pero doctor todavía. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son los documentos, los textos, las bases sobre los que la Defensoría del Pueblo... mucho por la pregunta. Sí. Nosotros cuando hablamos de estándares, sí, lo que buscamos es establecer consideraciones de tipo objetivo, ¿no? Sí. Son aquellas construcciones que se han ido dando por la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para el Perú, sí, el Tribunal Constitucional, que es la última instancia en materia constitucional en nuestro modelo, opiniones también importantes como la de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a través de este conjunto de trabajo desarrollado en diferentes casos y en diferentes informes, es que nosotros hemos podido identificar un conjunto de criterios, parámetros que hemos denominado estándares, sí, que tienen que ver con aquellas exigencias y requisitos que son propios de la mejor protección para las libertades de expresión e información. Entra la Defensoría porque la Defensoría entiende que además del derecho a la libertad de prensa, existe el derecho de la ciudadanía de tener conocimiento, claro, al mayor campo de aplicación de información, con pluralidad, con transparencia, con objetividad. Y es por eso que nosotros, desde la defensa del derecho a la información para la ciudadanía, es que hemos podido identificar un conjunto de criterios y de estándares para evaluar la actuación del Poder Ejecutivo durante sus primeros 120 días de gestión en relación con los medios de prensa. Lo que pasa es que mucha gente, hay libertad de expresión, sí, pero hay libertad de no expresión, depende. Tú, si eres funcionario público elegido por el pueblo y tienes que informar al pueblo, no tienes el derecho a la libertad de no expresión, sino tienes que hablar. ¿Por qué es que tiene que hablar el mandatario y las personas que tienen una responsabilidad de conducción del destino del país? Esto habrán. Exactamente, porque estamos frente a casos de personas que voluntariamente han decidido acceder a un cargo público, y eso hace que haya una flexibilización en la protección de aspectos vinculados con privacidad, con intimidad, con derecho al silencio. Un funcionario público no tiene este derecho a quedarse callado respecto de actos que son de conocimiento público, porque precisamente está cumpliendo una función y ha decidido cumplirla. Y de ahí que, por ejemplo, también exista este estándar de mayor tolerancia, sí, sobre discursos relacionados con funcionarios y con personajes públicos. Debe haber una mayor tolerancia a la crítica y al escrutinio, porque la labor que están desempeñando es una labor que tiene que ver con un asunto de interés público. Efectivamente. Es allí donde hemos establecido, sí, si se cumple o no se cumple con este estándar, y el silencio o el no acceder a conferencias de prensa termina lesionando el derecho de la ciudadanía
a conocer, ¿no?, aquellos temas que se estiman importantes y públicos. Acá hay varios niveles de agresión, si se puede llamar así. Una que es el silencio. El silencio es negativo, no solamente porque no tenemos chamba nosotros, ¿no?, que somos trabajadores como cualquier otro, uno que hace zapatos, uno que hace helados, en fin. Pero esto es una cosa. Pero lo más importante es que yo me debo a quienes me han elegido y tengo que explicarles qué es lo que estoy haciendo. Pero hemos tolerado por mucho tiempo, seguimos una actitud un poco absolutista, totalitaria. Vemos al poder como una cosa investida por la divina providencia y lo sentimos como súbditos. Y lo otro es que los periodistas a veces son muchas veces pesados, pues, y antipáticos. Sí, efectivamente, eso es verdad. Pero lo hacemos porque necesitamos informar a la gente. No estoy excluyendo a periodistas difamadores ni calumniadores, dicho sea de paso, pero para eso hay leyes especiales en este, no especiales, leyes en este país hay sobre ese tema. Y eso no es, los gobernantes ignoran completamente esto. ¿Por qué? Es importante precisamente el recordar estos estándares, estos criterios ya fijados por las pautas, tanto por la Corte Interamericana como por el Tribunal Constitucional, porque dentro de nuestro modelo de Estado de Derecho son normas que se tienen que cumplir. Y los funcionarios públicos tienen una obligación reforzada de cumplir con estas obligaciones y sobre todo de conocerlas. Y como la Defensoría ha querido presentar también estos estándares con la finalidad de buscar el que el Poder Ejecutivo pueda hacer las correcciones necesarias, pertinentes, a efectos de cambiar estas actitudes y además de informarse, si es que lo tienen a bien también, de cuáles son estos criterios que nosotros hemos recogido de la jurisprudencia y que hemos tratado de sistematizar de una manera más ordenada. Ha empleado usted una palabra que me parece importante, son decisiones o recomendaciones vinculantes. Es decir, esto no es algo que es un consejo que me da un buen amigo. Esto es algo de organismos públicos a los cuales el Perú ha accedido mediante tratados, y los tratados son leyes que afectan al Perú. Por ejemplo, yo puedo estar totalmente en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o lo que sea, pero la tengo que cumplir porque ya firmé como Estado. Nos olvidamos de esto cuando nos conviene también. Exactamente, y eso no es, como usted bien dice, el término vinculante significa que el Estado ha decidido soberanamente, en ejercicio de soberanía, adscribir, firmar un tratado y desde luego soberanamente también tiene que cumplirlo, si no incurrimos en responsabilidad internacional. De la misma manera, las decisiones del Tribunal Constitucional podemos estar a favor, en contra, tener discrepancias de opinión o de matices, pero no se puede cuestionar el hecho de que el tribunal es la última palabra en materia, es el intérprete final vinculante en materia constitucional, y lo que diga tiene que ser acatado y cumplido por todas las instancias públicas y privadas. El documento presentado por el doctor Walter Gutiérrez propone un acuerdo sobre la protección de la libertad de expresión, con participación de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, un punto. Otro punto importante, pero que los políticos no quieren resolver nunca, oiga, es cuál es el estatus de lo que ahora llaman Instituto de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que es público, pero no es del gobierno de turno, ni el partido que ha ganado las elecciones. Eso no lo entendemos. Y insistimos una y otra vez en hablar del principio, pero no le damos el estatus que corresponde para que no sea una dependencia del Poder Ejecutivo, sino que tenga una autonomía de todo tipo. ¿Por qué hacemos esto? Exactamente, y justo precisamente ya organismos internacionales han pronunciado sobre el estándar de independencia de los medios de comunicación públicos, ya que es importante saber que cualquier injerencia proveniente del aparato estatal haría pues irrealizable la difusión de hechos noticiosos de manera objetiva, crítica y sobre todo plural.
Y en ese sentido es que la Defensoría va a desarrollar una propuesta legislativa para dotar de mayor autonomía al Instituto de Radio y Televisión del Perú, con la finalidad de que pueda tener una conformación, ¿no? Mediante concurso público que le permita tener un escenario de autonomía y donde las noticias no tengan filtros por razones, digamos, o directivas gubernamentales, porque precisamente lo que buscamos es la mayor pluralidad de opiniones, no opiniones sesgadas, sino todas las opiniones, no determinada información, sino toda la información. De acuerdo. Señor Abraham García, gracias por esta comunicación, muy reconocido, muy amable. Muchas gracias a usted. Muy amable, el abogado Abraham García, junto en Asuntos Constitucionales.